tal? Buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos y bienvenidas. Espero que se me esté escuchando bien. Bienvenidos al webinar de experiencias educativas organizado por Blink Learning de cómo implementar la transformación digital en las aulas. Vamos a esperar un ratito que vaya llegando más gente. Muchas gracias a todos los que están conectando, a todos los que nos están acompañando, nos van a acompañar en este rato, que vamos a compartir experiencias educativas reales. Como veníamos diciendo, este es el quinto webinar que organiza Blink Learning con diferentes temáticas. En este caso nos interesaba esto de hablar con, bueno, vamos a hablar con Jorge, que ya lo voy a presentar, que nos va a contar su experiencia, ¿no? Que es la que vivió en muchos colegios del mundo, de tener que pasar en apenas días de un sistema educativo presencial, totalmente presencial, a otro totalmente digital, con clases virtuales a distancia. Y bueno, y cómo hicieron este paso, este proceso de un proyecto digital y poder seguir con las clases a distancia. Así que eso es lo que vamos a estar charlando y compartiendo entre todos en este rato. Creo que ya arrancamos. Me voy a presentar. Mi nombre es Macarena Díaz Bradley, yo pertenezco al equipo de comunicación de Blink Learning. Y bueno, voy a presentar también me acompaña hoy mi compañero Néstor Martín, Country Manager de Perú. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir y muchas gracias a Jorge también por ayudarnos en este webinar. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, desde Perú. Buenas tardes, muchas gracias por también poder compartir esta experiencia con los docentes o directivos de aquí conectados en este webinar. Bueno, Jorge, te voy a presentar para que todos sepan quiénes sos. Lo voy a leer porque tenés un currículum amplio, así no me olvido de nada y me corregís cualquier cosa. Bueno, tenés más de 25 años de experiencia en el sector educativo. Sos director del Colegio Los Álamos de Perú, fuiste presidente de la Asociación de Colegios Particulares de Amigos ADECOPA en el periodo 2017-2018. También sos colaborador de la sección Opinión del diario El Comercio. Y en cuanto a tu formación, tenés una maestría en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico, y también sos licenciado en Educación y Magíster en Teorías y Prácticas Educativas de la Universidad de Perú. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Bueno, les voy a contar más o menos cómo va a ser la dinámica que vamos a llevar. Vamos a charlar, primero tenemos varias preguntas preparadas para Jorge. Hay algunas que nos acercaron a nuestro mail de contacto varios docentes, con preguntas que ellos ya querían que hagamos, y otras, bueno, nos surgieron a nosotros. Y después del bloque de preguntas, serán 3 bloques, vamos a abrir para preguntas y respuestas de los que nos están acompañando. Si todos podemos compartir, nadie se queda sin consultas para hacer, sin preguntas, así podemos hacer una charla más rica también entre todos. Así que, bueno, ¿estás listo, Jorge? Arrancamos, ¿eh? Por supuesto, cuando gustes, cuando gustes. Quería primero que me cuentes cómo es el sistema. Sé que tienen un sistema pedagógico ya funcionando en el Colegio Los Álamos, que se llama eKnowledge, que me cuentes más o menos, y también, bueno, eso, primero el proyecto que tienen hoy funcionando en el colegio, cómo fue el proceso. Sí, efectivamente, hay una cosa que quisiera contarles previamente cómo se gestó esto, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros ya estábamos hace más o menos 3 años analizando cómo esta transformación digital que se da en otras áreas, ¿no? de las empresas, qué tenía que pasar para que impactara realmente en el colegio en la parte de la enseñanza. Entonces, hay un criterio que hemos usado y que creo que siempre ha sido así la educación, que había que humanizar el mundo virtual. O sea, ahí hay todo un trabajo y los que estamos en las direcciones de colegios vamos sintiendo ese impacto en la medida en que nos va mostrando que hay un campo por educar ahí a los alumnos, por ejemplo, ¿no? Todo el manejo de las redes sociales. Ahora existen también circunstancias que los alumnos no manejan, ¿no? Al tener en sus manos una potencia, por ejemplo, en este tema de las redes sociales, todavía, como son inmaduros, todavía no tienen experiencia de esto, no se dan cuenta que jugar con la honra de otra persona,
subir fotos de alguien, de un profesor, de un compañero, realmente no son solamente travesuras, sino pueden estar destruyendo una vida profesional incluso, ¿no? Entonces, el llegar a que la educación llegue también a esos campos era un tema importante que nos habíamos planteado. Entonces, en esa búsqueda vimos que había que sacar, digamos, la tecnología del centro de cómputo al aula. Porque usualmente en los años, no sé, 90, colegio que no tenía un centro de cómputo se consideraba como un colegio pues, que estaba desfasado en el tiempo, ¿no? Yo creo que ahora hay que sacarlo de ese lugar. Ya el centro de cómputo hasta cierto punto es para temas más especializados, como una programación o cosas que uno quisiera hacer dentro de su plan educativo. Pero ya no es algo que uno pueda dejar de lado. El alumno tiene en su bolsillo más tecnología que lo que tenía el Apolo 11 cuando fue a la Luna, ¿no? O sea, su teléfono celular está en su bolsillo y tiene una potencia increíble, ¿no? Entonces, si ahí esto los colegios, pues, más o menos lo manejan, pero como les decía, hacía falta entrar más, sacar todo el provecho a toda esta tecnología que había. Entonces nosotros lo que hicimos fue ver qué herramientas habían alrededor para poder trabajar esto, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo seguir hablando, pero si el caso No, quieres te iba a preguntar interrumpirme. cuándo surgió la idea de implementar un proyecto digital. ¿Esto fue ya este año, el año pasado? ¿Hace cuánto que lo venían Yo charlando? te diría que esta inquietud que teníamos, lo teníamos hace ya 3 años, más o menos. Estuvimos en esta indagando, y una cosa que creo que es importante para todo directivo es justamente este intercambio de experiencias. Por eso creo que esto es saludable. En el tema educativo no hay secretos, o sea, más bien uno se enriquece en la medida que comparte sus experiencias, ¿no? Y por eso creo que este espacio es un espacio muy alentador. Entonces, en ese tipo de búsqueda, cuando uno va contactándose con colegios amigos, también va recogiendo sus experiencias. Entonces, el primer dato que yo tuve fue justamente el uso de las iPads en Chile, por ejemplo, los colegios Tabancura, Cordillera. Tuve oportunidad de estar por ahí por otro tema, pero aproveché de ir a visitarlos porque sabía de esto y ellos recién lo estaban implementando. Ahí sabía que esto, pero todavía no me quedó muy claro cuál era su objetivo, ¿no? ¿Por qué lo hacían? Si era por moda, tal, no lo sabía, Okay. ¿no? Pero ya recién el año pasado, ¿sí? El año pasado tuve la oportunidad también de estar por ahí, por Madrid, y ahí me puse en contacto justamente con Blink Learning. Visité la oficina principal porque ya tenía algún dato previo, justamente Juan Pereira, que estuvo acá en Perú, nos visitó también años antes, pero todavía yo creo que las cosas se van dando y uno va teniendo como los datos en stand-by hasta que hay una circunstancia que hace que todas estas fichas se encajen, ¿no? Entonces Te visité Blink, llevó, podemos decir que 3 años de proceso de averiguaciones hasta que... sí, sobre todo porque, mira, lo que creo yo es más importante es que un colegio no tome decisiones por la moda, que no tome decisiones porque le parece que, bueno, todo el mundo lo hace, entonces yo también lo hago, ¿no? Si no hace falta un proceso de intercambio de ideas, un brainstorming, como le llaman, ¿no? Para que la gente, o sea, tu plana docente también opine sobre el proyecto, te cuente qué es lo que piensa o cómo impactaría en su manera de dictar clases, ¿no? Entonces, todo ese análisis lo fuimos haciendo y ya en septiembre, después de este viaje, es donde tomamos la decisión de implementar este proyecto. Y ahí viene todo el otro tema que es la estrategia de implementación, cómo comunicas esto a los padres de familia, cómo comunicas primero a los profesores, a la plana docente, decir, mira, vamos a hacer esto, y volver a analizar el impacto que tendría en su modo de dictar clases. Porque de hecho la tecnología, vista desde este punto de vista, Sí. lleva a un cambio de maneras de hacer, pero que tampoco es tan traumático porque esto que le estoy contando, cuando estábamos en este proceso, ni siquiera nos imaginábamos que este COVID-19 nos iba a impactar de la manera que nos ha impactado. Realmente lo estábamos haciendo como un tema, digamos, educativo, al 100%, de entrar a esta transformación digital en el aula y que sea realmente una herramienta que facilite el trabajo docente, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, uno de los detalles que pensábamos, ¿no? ¿Por qué? O sea, el uso del WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Si era Sí. conveniente o no. Los colegios, hasta hace poco, yo creo que todavía muchos usan esta agenda física donde escriben, ¿no? Donde mandan notas al papá, el papá firma, etcétera. Pero decíamos, ¿por qué no usar ya la tecnología para este tipo de cosas si ya todo el mundo lo usa, ¿no? ¿Por qué seguir amarrado en esto, no?
Y sea que, hacían distintas cosas, ¿no? perdón, Sí, recapitulando un poco tiempos, 3 años averiguando más o menos, y en septiembre de 2019 deciden implementar el proyecto digital y comunicarlo a los padres y las familias. así es, efectivamente. Y Y ahí, en marzo, o sea, porque tengo entendido en Perú, 16 de marzo dicta la cuarentena, y el 12 de efectivamente, marzo los colegios ya dejan de dar clases presenciales. efectivamente, ¿Cómo sí. los Y agarró justamente, parados ese 12 de marzo? ¿Cómo está el proyecto? ¿En qué estadio? de verdad, es que gracias a Dios nosotros comenzamos esto el 3 de marzo. O sea, tuvimos hasta el 12 un correr ya de verdad del proyecto en las aulas, ¿no? Pero también ahí hay un detalle importante, ¿no? Porque en un primer momento, eh, en el campo educativo, cuando uno habla de las pantallas, por ejemplo, el impacto de Sí, las pantallas en los alumnos, usualmente lo que se venía hablando hasta antes de esto, de este cambio, de este paradigma en la parte educativa, era solamente el énfasis en la parte negativa, porque la pantalla está usualmente ligada al entretenimiento, ¿no? Nuestros alumnos realmente ya son virtuales, ellos ya se divierten en línea, ¿no? Cuando juegan PlayStation en línea con otros bueno, amigos, redes juegos en línea, ¿no? sociales. Redes y todo, ya lo viven. Pero llevar eso a la parte educativa faltaba un trecho. Entonces, esto que te comentaba es que dentro del paradigma de las familias, sobre todo, era que la pantalla es negativa por justamente lo distrae, los vuelve más sedentarios, ¿no? Todo lo que sabemos de lo que es solamente el entretenimiento, digamos, ¿no? Entonces, romper un poco esa inercia y explicarles que las pantallas se pueden usar y se deben usar para el tema también académico, educativo, era en algunos casos romper, como te digo, un paradigma, una manera de pensar que se ha visto acelerada por esta pandemia. Porque a nosotros cuando lanzamos esta idea en noviembre, tuvimos algunas cosas todavía que convencer, que contar a las familias los beneficios, pero luego, el 3 de marzo, como te cuento, que comenzamos las clases, también lo implementamos, fuimos avanzando y había que ir como explicando todavía el detalle, ¿no? Porque a la familia les preocupa pues si se le pierde el iPad, si se le rompe, qué va a pasar, que si se lo roban, que si lo asaltan en la esquina, etcétera, ¿no? O sea, hay miles de dudas que salen, pero como bien decías, el día 12 de marzo nos dicen, mira, a partir de ahora ya los alumnos se quedan en su casa. Entonces, nosotros en ese momento ya veníamos con este trabajo, con las guías virtuales a través de Blink Learning, cosa que nos facilitaba justamente ese trabajo virtual. Entonces tomamos la decisión inmediatamente de decir, bueno, los profesores todavía íbamos a clase, todavía fuimos un jueves y un viernes, y entonces era muy curioso ver al profesor en su salón dando clases a los asientos vacíos, ¿no? El profesor estaba ahí frente a las carpetas sin alumnos, ¿no? Conectado en línea, viéndolos a través de la pantalla y conversando y tal. Y esos 2 primeros días nos facilitaron también todo el manejo o el impacto que implica que el niño esté en su casa, ¿no? Y que un adulto, para los más pequeños, porque esto lo hacemos desde el primer grado de primaria hasta el quinto de secundaria, ¿no? Todos los alumnos en el colegio tienen un iPad. Y ese es otro detalle que creo que, gracias a Dios, nos ayudó, es que ya estaban equipados para una educación virtual. Porque el gran problema para otros colegios ha sido que el alumno llega a su casa y tiene que usar la computadora del papá, el celular de la mamá, Sí. etcétera, ¿no? Pero acá, con este proyecto que ya lo veníamos trabajando, todos nuestros alumnos tenían un iPad que era de ellos, ¿no? Entonces, su propio iPad. Entonces ya no tenían el problema de dónde iban a hacer la clase porque ya lo tenían el dispositivo. Y entonces este manejo, como les decía, era muy interesante, ¿no? Pero claro, en los primeros grados siempre genera más expectativas, más ansiedad de los padres de familia, los niños más chiquitos. Y realmente el problema no era tanto los alumnos, sino más bien los papás a veces, en el sentido de que se acomodasen a este asunto, ¿no? Y los profesores, por supuesto, estaban sometidos a más tensión, porque imagínate pasar de tener tu aula de un momento a otro, los muros de tu salón se cayeron. En tu salón ya no estaban solamente, digamos, los 30, los 25 alumnos, sino estaban sus papás, sus abuelos, la persona que los cuida, y todo el mundo entraba ahí a ver cómo era una clase, ¿no? Y entonces, en un primer momento siempre es una tensión, es casi como que el profesor que usualmente pues está en su salón, empieza a ser como un personaje público, porque todo el mundo te está viendo en una clase, ¿no? Entonces, esa es una presión adicional, ¿no? Eso te quería preguntar, me estás hablando de, hubo desde los padres, los docentes, a veces hay ciertas dificultades, ¿cuáles identificás, cuáles son para vos los mayores retos que hubo en este proceso, el mayor desafío?
Sí, el desafío mayor pienso que es el romper, como te decía, ese paradigma que los padres de familia tienen con respecto a las pantallas para sus hijos, ¿no? Porque todos los datos que uno ve en Internet van en la línea justamente de una formación de un estilo de vida sedentario, porque está frente a la pantalla por el entretenimiento. Pero entonces romper eso fue algo que nos costó. Pero como todo, yo creo que después de esta época ya prácticamente yo ya no escucho ningún comentario en contra de esto. Más bien cosas muy positivas, ¿no? Otra cosa importante, creo, a la hora de la implementación es que siempre hay que contar para todo proyecto con la participación del claustro docente. O sea, los profesores son fundamentales en cualquier proyecto educativo y también las familias. Entonces, esa comunicación, ese recoger sus puntos de vista es esencial. No se puede hacer ningún proyecto de espaldas a los profesores ni a las familias, ¿no? Y eso es algo, creo que es un aprendizaje importante. Seguimos con este tema justo que sacás de los docentes. Y los docentes que están más rezagados en formación tecnológica, ¿cómo se hizo ahí? Como para nivelar al que le costaba un poco más, el que no estaba tan acostumbrado. Sí, mira, ahí también hay una cosa que, gracias a Dios, la tecnología, hay como unos pasos, ¿no? Y los que tenemos un poquito más de años en este tema tecnológico, podemos haber visto estos saltos, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en los primeros años de la computación, usabas el DOS, donde había que ser prácticamente un especialista para buscar un file dentro de un disquete grandazo, ¿no? Entonces, y había que programar hasta cierto punto algunos procesos, hasta que aparece todo el tema del entorno visual, y ahora con justamente estas tecnologías que están al alcance de todos, ya tú mismo puedes ser un editor de tu propio material, que es el por qué nosotros usamos Blink Learn. Porque ya no se requiere un experto en programación o en lenguaje de programación para poder hacer tú tu propio material que sea interactivo, que te genere pues un feedback, que es un tema creo yo importante. Entonces, por eso decía que la cultura organizacional de los colegios usualmente está basada en la cooperación. Entonces, si un profesor está un poco más retrasado, hay que tener la tranquilidad, la humildad y la sencillez de pedir ayuda a sus compañeros, que es lo que ha ocurrido, al menos en este caso, yo lo podría decir con cualquiera, ¿no? Tengo profesores que son incluso fundadores del colegio y que estamos hablando de un colegio que tiene ya 26, 27 años, de docente ahí en ese colegio, y que este salto no le ha supuesto un esfuerzo, por supuesto, pero tampoco tanto, porque ya los profesores ya usaban los recursos multimedia en sus aulas, la computadora, etcétera, pero pasar de ahí a la elaboración de su propio material dentro de esta plataforma Blink realmente ha sido algo que le ha supuesto trabajo, pero no ha sido algo imposible, y que yo podría decir que es una de las ventajas justamente de usar esta plataforma. Nombraste esta Y bueno, ventaja. en este sentido hay también, Jorge, también hay un acompañamiento de Link, que preparamos unas sesiones de capacitación, de formación, en el que, bueno, vamos ayudando a los docentes, precisamente, pues, tanto a los docentes que tienen más competencias tecnológicas, como a estos docentes que también pueden tener menos habilidades tecnológicas, y centrarnos más en ellos en estas sesiones de formación que solemos preparar antes de empezar el curso, ¿no? Como hicimos. Por supuesto. Así es, así es. Es un trabajo muy, muy de la mano, ¿no? Muy de la mano que se tiene que hacer para que esto tenga éxito, ¿no? Y que realmente ha sido algo que vale la pena destacar, ¿no? Porque si acaso el aprendizaje más duro ha sido, entre comillas, para nosotros al comienzo, pero para que tengas una idea, cuando comenzó la pandemia, o mejor dicho, cuando ya hubo la cuarentena, porque una cosa era, pensábamos que esta cuarentena iba a durar solamente 15 días, por decir, era la primera impresión. Y Sí. los colegios, hay colegios que estaban en distinto nivel, digamos, de desarrollo técnico, sean lo que siempre han hecho, pero pensaban que eso se levantaba, por ejemplo, los primeros días de abril. Pero ya se veía que eso no iba a ser así, porque hasta el mismo gobierno hizo su plataforma virtual, Aprendo en Casa. Sí, Entonces ya se veía que un gobierno no va a ser pues, una plataforma para un mes, ni para 15 días. Ya se planteaba un panorama pues, de un año por lo menos, ¿no? Tal como se está dando ahora. Entonces, el trasladar esta experiencia a colegios amigos que pidieron ayuda y que dijeron, mira, damos una mano aquí, vamos a ver cómo hacemos, eso lo hicimos, yo creo que también, por supuesto, con la colaboración de todo el equipo de Blink, en tiempo récord se trasladó esta experiencia a colegios amigos, ¿no? En 2 o 3 colegios lo implementaron inmediatamente con la colaboración de los profesores que también pudieron
entregar lo trabajado anteriormente por ellos, y también en cuanto al manejo del grupo, ¿no? Porque manejar un grupo de manera virtual no es lo mismo que manejarlo de manera presencial. Entonces, todo el desarrollo, el traslado de experiencias, también, por ejemplo, de la etiqueta de lo que es una clase, ¿no? De si uno tiene el micrófono apagado, que si tiene que poner la pantalla prendida, que si tiene que estar, pues, con la disposición del trabajo, no en pijama, pues, no recién levantado, ¿no? Este tipo de cosas que se van aprendiendo en el camino, o cómo tomar lista de una manera más rápida y práctica, ¿no? Todo este intercambio de experiencias se tuvo, y creo yo que casi en un tiempo récord estos colegios implementaron este mismo sistema y les está yendo bien también. Perfecto. O sea, volviendo a, vos nombrabas de Blink Learning, una de las ventajas, la creación de contenidos. ¿Qué otras, y el feedback también decías, que, hay que pueden recibir feedback los profesores? ¿Qué otras ventajas te parece que tienen o que sirvió tanto presencial, cuando la idea era hacerlo presencial, como después ahora que fue totalmente a distancia virtual? Sí, en un primer momento, a la hora de analizar, si hubiese sido solamente un tema de poder poner el material que uno tiene ya en PDF y poder presentarlo, digamos, a una pantalla, se podría decir que eso lo podría hacer de cualquier manera. Yo creo que una de las potencias que tiene el sistema de Blink Learning justamente es las actividades interactivas, que, como digo, las puede hacer cualquier profesor sin necesidad de tener un gran conocimiento de computación ni nada. Con lo básico puede trabajarlo. Y segundo es que estas actividades interactivas te permiten que el alumno vaya a su ritmo, porque ya está en un libro digital. Ese es otro esquema que yo creo importante, porque al poner este contenido en un libro digital, con todos los recursos multimedia que puedas poner, como los encontrarías en cualquier editorial, permite que el profesor diseñe la clase a su medida. Y entonces eso también te hace crecer al docente, porque está creando contenido, se mete más en este tema. Y el feedback que te decía es también para los dos, para el profesor y para el alumno. Y es un feedback inmediato, y también para el papá, porque usualmente el cuello de botella en el tema educativo es la corrección de exámenes, la corrección de pasos. Y a veces es algo tan tedioso que el profesor pues toma unos tiempos para tomar una prueba, porque si no se le acumularían cosas que corregir y no tendría tiempo para preparar clases ni para dictar. En cambio ahora, con esta elaboración de las guías virtuales y tener evaluaciones también inmediatamente, el mismo alumno sabe si está avanzando o no está avanzando, lo sabe en ese instante, tiene la nota, digamos, en ese momento, y también el padre de familia lo sabe, y por supuesto el profesor. Entonces tiene la oportunidad el profesor de volver a tocar el tema, de poder conversar con cada uno para ver en qué se equivocó, qué es lo que pasó, o a lo mejor saca la conclusión que esta pregunta no la entendieron, significa que a lo mejor tienen que repasar ese tema, ¿no? Yo creo que esa es la clave por lo que Blink es diferente de otras plataformas donde es solamente poner material de manera, bueno, síncrona o asíncrona, eso ya es algo distinto, ¿no? Pero más que un repositorio de materiales, es la oportunidad de tener una guía interactiva, a usarse en el aula también, porque igual es lo mismo, ¿no? El poder tener esos momentos, en vez de tener una fotocopia que era blanco y negro, ahora el alumno tiene pues su iPad, ve el PDF o el libro digital a colores, ve los mapas, ve las figuras, las fotos, ve las actividades, y esto es algo que es más atractivo también para ellos, ¿no? Entonces, creo que es algo que marca la diferencia respecto a otras posibilidades, porque si fuese solamente leer un libro digital, no sería, ese es eso, pero mucho más, ¿no? Sí. Justamente una de las preguntas que nos llegó a nuestro correo de comunicación de un docente era ¿cuáles estrategias se deben priorizar para enseñar y evaluar en las clases virtuales? Que es más o menos lo que me estás comentando de que a través de la plataforma se hace mucho más fácil la evaluación. Sí, pero fíjate que ahí hay, ahora no se puede contestar esa pregunta solamente, exclusivamente con una respuesta. Pienso que depende del curso y depende también del grado que uno tenga. Pero la estrategia que yo más veo es la participación activa del alumno en mi clase. O sea, el profesor, y este es un detalle importante, ¿no? Cosa que no se da en lo presencial. Digamos que es una característica que creo yo propia de la clase virtual. Es que todos los alumnos están en primera fila. O sea, todos están en primera fila. A todos les ven la cara ahí.
¿no? En tu clase presencial tienes a los 4 primeros alumnos y los que Claro, están están al fondo, por el escondidos. medio, como que se pueden esconder, entre comillas, y no estar en la clase nunca, ¿no? En cambio acá no, acá a todos los tienes ahí, ¿no? Entonces, el profesor lo que suele hacer es preguntas para ir midiendo el avance, ¿no? Para ver si están atentos, y por eso digo, o los pasos orales, usualmente, que van en esa línea, te los tienen atentos, ¿no? Ahora, la evaluación esta que tiene también Blink a la hora de poder hacerlo, por supuesto que les da esa ventaja porque tiene, pues, ahora, hasta ahora no encuentro yo un método que uno podría decir, esto es igual que tomar un examen de manera presencial. No lo he visto ni en las universidades, ¿no? Entonces, ahí no solamente es eso, sino también el otro campo que ocurre es que a veces el papá está tentado a ayudar al hijo y le sopla la respuesta, ¿no? Porque el papá también está escuchando tu clase, ¿no? O sea, el papá está al costado, está teletrabajando también, te está escuchando, ¿no? Ha escuchado que le ha preguntado al profesor fulanito, ¿no? Pepito, a ver, dime tal cosa. Y el papá se asusta y le va diciendo por ahí, ¿no? Y entonces el profesor también escucha la respuesta del papá, etcétera, ¿no? Pero en fin, son circunstancias que pasan y que creo que uno se va amoldando, ¿no? a estas cosas. O sea, yo creo que no hay una estrategia específica. Hay otros que, por ejemplo, piden algunos trabajos que los expongan en línea, ¿no? O sea, pero igual, lo importante es si aprenden o no, y eso lo puedes ir verificando paso a paso, con intervenciones orales, pienso yo que es lo más rápido, ¿no? Aunque ahora hay de todo, ¿no? Hay la posibilidad de escribir también una pizarra compartida, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas herramientas y que te permiten esto, porque, por ejemplo, Blink también interactúa con Google Classroom, cosa que también es interesante porque te permite usar todas las herramientas de Google Classroom, ¿no? El Jamboard y una serie de cosas más que te permiten tener una pizarra virtual compartida con todos los alumnos, ¿no? Eso también es importante. Pero también es interesante lo que decís de que no es todo desventaja la clase virtual, ¿no? Como se piensa de que, esto que comentaste, de que todos tus alumnos están en primera fila. O sea, que también, o sea, ¿qué otras ventajas ves o ventajas y desventajas de esta nueva virtualidad? Sí, sí, efectivamente, ¿no? Y yo, digamos, también lo que te permite es conversar. Otra de las estrategias dentro de estas clases virtuales fue estar más cerca de los alumnos y de las familias, ¿no? Entonces, después de implementar esto, los profesores, que son los tutores de cada salón, se entrevistaron con cada familia de esta manera virtual para preguntarles cómo iban las clases, qué sentían, qué les parecía. Y también con cada alumno hay una conversación personal para saber cómo le va, cómo se amolda esto, ¿no? O sea, tiene que haber un seguimiento muy cercano, porque esto, si no, se puede desbocar, ¿no? Uno no sabe si realmente lo está aprovechando o no. Y ahí te cuentan qué es lo que más les cuesta. A algunos les gusta más este sistema, porque prácticamente, no sé, en la práctica están al costado, no pierden tiempo movilizándose, ¿no? Inclusive, pues, las clases de educación física que también se dan aquí de manera virtual, les permite, por ejemplo, tomar una ducha después de la clase, pues se duchan y otra vez están, ¿no? Están en su casa, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, ese tipo de circunstancias, o de, por ejemplo, el almorzar, ¿no? Tienen ahí a la mano, pues, el snack, ¿no? Puede estar ahí comiendo, cosa que en la clase presencial usualmente no le permites, ¿no? O sea, no puede estar comiendo en el aula, pero está en su casa y, bueno, ya se entiende que puede ser que estén ahí comiendo algo, ¿no? Se puede Voy a entender, hacer, pero en realidad procura para que el no. final, voy a cambiar un poco la dinámica, pero justo una pregunta que está haciendo Jorge Quiroz Canales, que va justo con lo que estamos charlando. Dice, ¿qué protocolos usan como estrategia de manejo de clases? ¿Qué recursos? ¿Qué protocolos como estrategia de manejo de clases? Por ejemplo, hay una cosa importante que, bueno, para comentarles como anécdota, ¿no? Nosotros en el colegio desde hace ya varios años dejamos de usar timbre, por ejemplo, ¿no? O sea, nuestro colegio no tiene timbre, no porque no lo tuviésemos, sino sencillamente decidimos no usarlo para que el alumno esté como más atento a su reloj, al tiempo, ¿no? En un primer momento lo hicimos como que dije, vamos a ver si funciona, ¿no? Vamos a ver, a lo mejor esto se vuelve pues un desastre, ¿no? Ni el profesor llega a clase, ni el alumno, y esto se pone así, pero les podría decir que no, que el colegio funciona
y no hay timbre ni de comienzo de clase ni de final de clase, ya se sabe la hora y según la hora que cada quien tiene, pues va moviéndose, ¿no? Va moviéndose y como todos están en el mismo sitio, pues hay un engranaje que te va empujando, por decirlo de un modo, ¿no? Esa misma mentalidad en la clase virtual es fundamental, porque ahí no hay timbre de nada. Ahí el alumno tiene que acordarse de en qué momento le toca la clase, en qué otro momento tiene que ir, cuándo tiene que conectarse, ¿no? Y ese desarrollo de autonomía también es fundamental. Y creo que ahí se ha ganado en ese aspecto. Los alumnos, desde el primer momento de estas clases virtuales, se conectaban con esa, yo diría, con esa ilusión de estar en su clase. Y porque hasta cierto punto, su salón se convirtió en esa sala de Meet o de Google. Nosotros usamos Meet de Google, ¿no? Y entonces es un salón donde se encontraban ahí, conversaban mientras llegaba el profesor llega y mientras tanto están ahí conversando. Entonces, ¿qué otras estrategias, por ejemplo, que se usan? En lo posible, tiene que estar con la disposición del trabajo, o sea, tiene que estar cambiado, tiene que haberse bañado, ¿no? Uno le dice, mira, ¿sabes qué? Tú te levantas temprano, te bañas, tomas tu desayuno y estás en clase. No puedes estar en clase en tu sillón, en tu casa, en lo posible en una mesa, con disposición de trabajo. En tu cama mucho menos, ¿no? O sea, no en tu cama, en ningún sitio de eso, de ninguna manera, ¿no? Entonces, eso es al comienzo, como ayudarles a que tengan esa disposición al trabajo y marcar muy bien esos ritmos, pues, de inicio, de fin de clases, ¿no? Pero fundamentalmente es eso. Y otra cosa que se les pide es que tomen nota, porque esta es otra de las cosas cuando conversábamos de esa transformación digital en el aula con los profesores, decíamos, ¿qué pasará? ¿Vamos a seguir usando cuaderno? ¿No vamos a usar cuaderno? ¿Qué va a pasar con esto? Porque ahora los alumnos en la universidad, por lo menos, están ahí mirándote en la clase y toman foto de la pizarra y ya está, ¿no? Entonces, pero nosotros en ese análisis veíamos que no, que el cuaderno había que seguir utilizándolo, porque el hecho de tomar apuntes hace que estés atento, por lo menos estés escuchando activamente la clase y puedas ponerlo eso de alguna manera por escrito, ¿no? Entonces, esa es otra de las dinámicas que se les pide a los alumnos, que tomen nota en las clases, no solamente que estén ahí escuchando pasivamente, sino que realmente tomen nota, apunten, a pesar de que el profesor ya tiene su guía hecha, ¿no? Ya está escrito ahí. Entonces, pero igual, la ventaja también de Blink Learning en este caso es que ellos pueden anotar en ese mismo libro virtual que tienen en su pantalla, pueden anotar ellos lo que están sacando de la clase y pueden ir resolviendo ahí mismo, ¿no? Esa es otra ventaja, por ejemplo, importante. Entonces, y con eso se quedan para poder, pues, repasar, ¿no? Que cada uno tiene su libro independiente, ¿no? Y ese es otro aspecto que también veo clave para ya desde el punto de vista del centro educativo, es que al trabajar con un libro por clase, el profesor se enfoca en la clase, al diseñar su clase. No tanto en la programación, vamos a decirlo así, teórica que queda ahí, sino en cómo va a ser mi clase minuto a minuto. Voy a poner aquí a tal, vamos a resolver este ejercicio y lo plasma en una actividad. Y eso es importante porque esa experiencia de ese libro queda para el año siguiente. Claro. De modo que ese trabajo no se pierde y se enriquece y te permite una flexibilidad en el centro educativo, de modo que tú puedes cambiar, por ejemplo, luego de clase, de curso, los grados que estás enseñando, sin temor a perder una experiencia de trabajo de todo un año, ¿no? Y que le pueda servir al siguiente profesor que está tomando la posta. Eso yo creo que es algo también muy importante a nivel ya directivo, que todo lo trabajado pues no se pierda. Y esa es otra de las cosas que pensaba que esta pandemia nos debe llevar a reflexionar, ¿no? Que todo este esfuerzo que estamos haciendo de hacer contenidos digitales no sea algo que estamos haciendo de manera provisional y que ahora pues ya terminó la pandemia, ya lo votamos, ¿no? Y volvemos a lo de antes, ¿no? Porque parece ser que eso no va a pasar. Parece ser que tenemos que estar preparados para que en cualquier momento tengamos que volver al tema virtual. Y eso es algo que sí ya es una responsabilidad que se tiene, porque, ¿no? Retomo esto que me decías que recién, que te me adelantás, Jorge, te iba a preguntar, o sea que cambia, con esto está diciendo, vos decís que cambia la manera de planificar, de diseñar las clases, el año escolar, o sea, esto es un cambio positivo que estás viendo. Sí, 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 y aparte hay un tema importante, ¿no? A veces, y ahí, digamos, como digo, yo creo que en educación no hay una ciencia exacta, y esa es la ventaja. Cada colegio tiene un proyecto educativo muy variado, muy rico,
y tan diverso que en esa diversidad está la riqueza de los proyectos educativos, ¿no? Pero yo les Ahora, podría compartir lo que he justamente visto, ¿no? en el chat Pilar nos está diciendo que definitivamente favorece el trabajo colaborativo. ¿Sentís que esto que me Sí, contabas recién? así es. Entonces, cuando uno piensa en la tecnología, a veces piensa solamente en el trabajo colaborativo. Y esto también creo yo que es importante tener un balance de estas cosas. Por ejemplo, en esta plataforma Blink existe no solamente el libro digital que uno elabora con material propio, sino también proyectos. Entonces, proyectos que se van haciendo a lo largo de, digamos, del año, del semestre, del bimestre, como uno quiera programarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos usando esta plataforma que está diseñada ahí con el esquema de proyectos para trabajar todos los cursos o todos los proyectos que tienen que ver con el bachillerato internacional, por ejemplo, ¿no? La monografía es un Sí. proyecto, por ejemplo, el ensayo de teoría del conocimiento es otro, la exploración matemática es otro, digamos, todo lo que tengas que hacer en historia, etcétera, todo lo que tengas que hacer como proyecto grande o a lo largo del año, lo podemos plasmar ya en un esquema de proyecto, de modo que ahí, por ejemplo, se presta también porque el proyecto es individual, no es grupal en el bachillerato internacional, pero también sirve para hacer grupo. O sea, si uno quisiera trabajarlo grupalmente, también funcionaría. Pero para el trabajo del bachillerato, como es un tema personal, va dejando ahí como un portafolio de lo que vas avanzando. Que, por ejemplo, para el caso, como digo, del bachillerato internacional, el tema de la creatividad, acción y servicio, la labor que tú estás haciendo de proyección social, por ejemplo, lo puedes ir acumulando ahí y desarrollando, y de modo que al final del año tienes ahí un libro donde está plasmada tu experiencia, ¿no? Y tu reflexión de esas actividades que has hecho. Por eso creo que es una herramienta muy flexible, muy interesante y que no está atada a un sistema pedagógico. O sea, tú puedes tener un sistema pedagógico donde pues lo tuyo sea más el esfuerzo pues de trabajo grupal, excelente, ¿no? Por proyectos, o vas más al trabajo individual, personal, que va pues al desarrollo personal del estudio, por ejemplo, de algún tema en profundidad. O sea, yo creo que la riqueza está en ese balance, en cómo haces la mezcla de tus trabajos en el aula, ¿no? Bueno, y después de todo esto que charlamos, que viene a un colega que todavía no inició este proyecto digital en su centro o a un docente, ¿qué consejos le darías de todo este proceso que viviste? Aquí es importante también entender esto, ¿ah? Eh, eh, Creo que no se puede hacer una transformación solamente de una manera individual. Eso tiene que ser un trabajo directivo global. O sea, no es que un profesor agarra y dice, qué interesante esto, yo, no sé, pues, primero que no se podría, ¿no? Hacer el Blink Learning yo solo y mis clases se hacen de esta manera, no. Es una decisión institucional, porque de otra manera esto no funciona, ¿no? Entonces, esto es algo importante. Pero por otro lado, esta experiencia que nos ha hecho avanzar pues varios años de implementación, porque realmente nos ha obligado a todos a nivel mundial a experimentar estos recursos que a lo mejor nos hubiera tomado a lo mejor 5 o 10 años de ver si esto funcionaba o no funcionaba. Yo creo que ahorita todos los colegios, en mayor o menor medida, saben cómo han manejado las clases virtuales, cómo han entregado los materiales, cómo han recibido los trabajos de los alumnos, las dificultades que han encontrado, etcétera. Eso ya lo hemos vivido. Entonces, el problema está en que, institucionalmente hablando, el primer golpe no pueden decir a ningún colegio ni a ningún profesor que, oye, ¿por qué no estuviste preparado? Porque era algo imprevisto y de la noche a la mañana nos cayó como un meteorito, digamos, en la parte educativa y pudo desaparecer colegios inclusive. Pero no puede ser que el siguiente meteorito, vamos a decirlo así, nos agarre igual, porque ya en este momento hemos dicho, ya hemos aprendido. Para nosotros todavía tenemos mitad de año de clases, hasta diciembre es nuestro año escolar. Para por otros lugares está por comenzar o comenzará dentro de unos meses. Pero lo que no puede pasar es que ya no podemos decir, ah, es que yo no sabía, ¿no? Yo no sabía que eso era así. Entonces, por eso que es importante a nivel institucional el proyectarse. ¿Qué es lo que yo voy a hacer si es que, por ejemplo, el próximo año, para nosotros el 2021, se inician las clases normales y de repente, pues lo que sea, tengo que volver a las clases virtuales?
ya no podría decir yo, uy, me han agarrado de improviso. No, no, tú ya sabías que podía pasar, tendrías que haber hecho algo, ¿no? Entonces, la gran ventaja de este sistema es que es flexible. Es como tener, no sé, pues un auto anfibio, ¿no? O sea, puede trabajar en tierra y de repente mañana le pones y vas en el agua, ¿no? Pero tienes una flexibilidad inmediata. Para el día siguiente ya estás funcionando igual, ¿no? Por eso creo que a eso hay que proyectarse, ¿no? A eso hay que proyectarse, eh, pero eso es fundamental trabajar en la parte directiva primero para que tomen esa decisión y segundo, a nivel ya docente, porque los docentes tienen que intervenir en estos procesos. Te voy a hacer una preguntita más y después pasamos porque hay varias preguntas que nos están haciendo del público. Así que, también retomando lo que decías, ¿crees que estos cambios van a ser temporales o ya va a quedar de ahora en más, va a afectar la forma de trabajar a largo plazo? O sea, ¿el sistema educativo va a ser el mismo o va a cambiar? Ahí también, fíjate que hay una situación interesante, ¿no? Esto depende también mucho de las regulaciones a nivel de país, ¿no? Pero, por ejemplo, esto que te comentaba, que las aulas pues se han derrumbado los muros, significa que ya tus alumnos no necesariamente son los de tu salón, o de tu barrio, o de tu entorno. Podría ser hasta de otra ciudad tus alumnos. Y no tendrías ningún problema en tenerlos contigo, ¿no? Y también eso por el lado de los alumnos, pero también por el lado de los docentes. Tu claustro docente podría ser un claustro internacional. Podrías tener profesores extranjeros que viven en el extranjero dándote clases en tu colegio. No necesitarías tenerlos aquí. Abre las puertas a una serie de combinaciones, creo yo, que todavía no están exploradas. O sea, tú podrías tener una selección de docentes, pues, A1, bueno, que ya los tienes localmente, por supuesto, ¿no? Pero podrías tener otro esquema, ¿no? Si quieres, pues, dar énfasis a los idiomas, si quieres tener un profesor, pues, no sé, de habla inglesa, franceses, alemán, depende de lo que quieras, ya no necesitas que estén contigo en este momento. Inclusive eso puede hacer que los colegios bilingües estén más al alcance, digamos, económicamente hablando, en otro esquema, ¿no? En fin, estos abren muchísimas posibilidades. Pero volviendo a la pregunta que me hiciste, esto que a veces se piensa que hay que ir por partes de manera presencial, yo lo veo prácticamente imposible. Porque primero que si solamente va a ir la mitad de los alumnos un día, o la mitad de los alumnos del otro día, ¿qué haces, no? O sea, no puedes repetir, no puedes ampliar los salones tampoco, en el sentido de hacerlos más chiquitos, hacer más salones para que estén en menos grupos, tendrías que duplicar los salones, ¿no? Y segundo, que otra cosa que es teórica es que si bien el distanciamiento social, que es lo que se intenta, en un aula o entre adultos eso es relativamente fácil, pero el que está en colegio sabe pues que los niños en el recreo se van a juntar, van a jugar pelota, van a conversar, van a correr, ¿no? Van a estar jugando, pues no sé, como juegan los niños, ¿no? Entonces, el pensar que ese distanciamiento social que tú podrías forzar en un aula se va a mantener en el recreo o en los momentos de interacción, digamos, informal, eso es realmente soñar, ¿no? Entonces, la responsabilidad de un colegio, porque ahí también es importante medirlo, ¿no? Dependiendo también de los países y de lo que piensa su normativa, ¿no? Pero que una familia diga, oye, mi hijo se contagió en tu colegio y contagió al abuelito y se murió el abuelito. ¿De quién es la responsabilidad? Uno no puede decir, ah, sí, fue en mi colegio, o fue en la movilidad escolar, o fue, ¿no? Cuando estaba tomando el transporte público. Realmente es un riesgo grande y, claro, yo creo que van a convivir esas clases donde prácticamente, creo yo, si son presenciales, habrá alguno que no vaya a clases y esa clase habrá que transmitirla, por lo menos, ¿no? Entonces, podrá alguien estar a la vez presencial algunos y otros a la vez escuchándote por otro lado, y ahí podrías tener, digamos, como un balance. Pero es muy complejo porque para el padre de familia, pues un día va su hijo, el próximo día no, o una semana sí, otra semana no. O sea, esto es algo realmente complejo que yo creo todavía la solución no está clara, no está clara para nadie. Y bueno, hablando también así a futuro, ¿no? Pero los cambios tecnológicos siempre implican cambios culturales, con toda esta transformación digital que se vivió en tan pocos días. ¿Qué cambios crees que se van a avecinar en el sistema educativo, sobre todo de Perú, o bueno, pensando en general?
¿Qué cambios se van a hacer más desde, como decías vos, desde institución, gobiernos? ¿Cómo ves que va a cambiar todo esto? Sí, ahí lo que pienso es que, primero, habría que ver cómo hacemos para que se puedan seguir teniendo las clases y teniendo pues la seguridad o el tema de salud de nuestras familias y de nuestros alumnos pues también resguardada, ¿no? Que ha sido un poco lo que se ha tenido ahora en cuenta, ¿no? Hemos priorizado la salud, pero intentando que la educación no pare. Y eso es lo que se ha hecho, ese esfuerzo lo han hecho todos los docentes, ¿no? Y yo ahí quisiera también resaltar ese aspecto, ¿no? O sea, de toda esta pandemia, digamos, ha quedado clara la calidad docente, yo creo que a nivel mundial. O sea, todos los docentes han puesto en juego justamente su vocación docente, porque han trabajado más, han trabajado el doble, el triple, preparando las clases, por como sea, pero han estado ahí y han tenido que compatibilizar todo esto, y que eso solamente es posible cuando hay una vocación docente. O sea, creo que este tipo de circunstancias ha llevado a esa entrega, o sea, tanto como el personal de salud, que también se nota, ¿no? Y que están ahí sirviendo a los demás, creo que el docente también ha jugado ese rol y lo sigue haciendo, ¿no? Entonces, creo que es algo que hay que rescatar y los padres de familia también lo valoran más. Los padres de familia sí han verificado esa calidad docente y son testigos pues, de ese esfuerzo que tienen, ¿no? Y en la práctica también ha sido una oportunidad para que ellos vean cómo es un aula, ¿no? Un aula en acción y cómo un profesor puede manejar a 30 niños, así sea de manera virtual, ¿no? O 30, 35, 25, pero es un grupo, ¿no? Y entonces eso es algo que se ve, ¿no? En el cambio de mentalidad va en esa línea, pienso yo, ¿no? Que el docente ahora ya no le tiene miedo a las cámaras, por decirlo de un modo, ¿no? O sea, ahorita cualquier docente prácticamente ya es casi un artista de cine, ¿no? Tiene que estar ahí explicando las cosas con naturalidad, o sea, habla a la cámara, porque una de las cosas que es más difícil cuando uno habla en cámaras es no tener a nadie al costado, ¿no? Es como que uno estuviera loco y está hablando en el aire, ¿no? Entonces, eso es algo que también está metido en uno, ¿no? Entonces, ahora el docente, de una manera natural y práctica, está frente a una computadora, frente a un celular, está dando su clase con naturalidad, con espontaneidad y teniendo a la vez al alumno ahí en la pantalla. O sea, porque el lema que nosotros decíamos, ¿no? Y creo que es algo importante verlo, ¿no? Es que detrás de cada pantalla hay un profesor, ¿no? O sea, detrás de tu pantalla, el alumno detrás, hay un docente que ha preparado su clase, que se ha preparado personalmente, capacitándose en tiempo récord para poder hacer eso. Y entonces es algo que también creo yo se valora muchísimo y se agradece. Por eso creo que la calidad, ahora con esto también ha roto un paradigma, o más que roto, lo ha dejado como más en evidencia, que un colegio son sus profesores. O sea, no es la infraestructura, no es las carpetas, no son las canchas de fútbol, no es la piscina, no es el tamaño de tu colegio, si es más grande, más pequeño. No, o sea, tu colegio, lo esencial, o sea, ahora con esta pandemia nos hemos reducido a lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Tu profesor. Ese profesor que está detrás de la pantalla, ¿no? Y eso es algo que creo yo sí es un cambio, o mejor dicho, una corroboración de una evidencia que ya se sabía, pero que ahora quedó mucho más clara, ¿no? Si uno dice, podría haber un colegio sin infraestructura. Yo tengo mis dudas, pero digamos, tengo mis dudas en el sentido que también la educación es algo social, uno necesita una interacción, verse, eso estoy totalmente de acuerdo, un tema deportivo, pero si queremos llevarlo a lo mínimo, sí, porque lo esencial, lo fundamental es el docente. Aunque ahora se habla mucho de que el docente no es el centro, pero con esto ha vuelto a estar en el centro, porque él es el que traduce justamente todas estas cosas, te las presenta y te las muestra de una manera atractiva, de modo que el alumno quiera estudiar, se motive a adquirir esos conocimientos o esas competencias que son necesarias para su desarrollo. Perfecto. Jorge, te propongo, te descansas 2 segundos nomás, pongo la votación para que nos den su opinión. Son menos de 1 minuto en la votación y vamos recopilando que hay un montón de preguntas que están haciendo y ahí volvemos a la carga, si te parece. Así que voy a poner la votación. De acuerdo, no hay problema. Para que les va a llevar menos de 1 minuto, para saber si fue de utilidad el webinar, si están interesados en otros, y mientras vamos viendo
las preguntas que nos van haciendo. No, me voy dejando la votación al costado. Juan Cabrera pregunta, ¿qué puede decir los contenidos? ¿Se trabajará la misma cantidad o se debe hacer una reforma de ello? Ya que no es igual una clase presencial a una virtual. Sí. Por ejemplo, ahí yo les cuento cuál fue la decisión nuestra, porque yo creo que cada centro tiene que pensar lo suyo, ¿no? Pero lo que yo les puedo contar, lo que nosotros hicimos. Como ya teníamos esto hecho, la decisión de nosotros fue inmediata, decir, mira, el colegio no se detiene. O sea, tú tenías tu horario hasta el día de hoy, que ya lo sabes, porque ya lo hemos programado, sabes tus clases, que a qué hora son, cuándo termina, porque tienes un horario escolar. Entonces dijimos, el ponernos a programar nuevamente otro horario, ver los cruces de clases y el profesor tal, va a ser un caos, ¿no? Entonces dijimos, vamos a seguir el mismo horario. El colegio no se detiene, ahora el colegio está en tu casa. Entonces, esa fue una decisión que tomamos y creo que fue la más acertada, porque el alumno ya tenía una rutina, como le dije, que comenzaban el 3 de marzo hasta el 12, ya tenían una rutina de clases, entonces ya sabían a qué hora tenían matemática, a qué hora tenían comunicación, a qué hora tenían pues, inglés, etcétera, y seguimos con ese esquema, ¿no? Ahora, lo importante aquí es, ¿qué pasa? Que también hay otras visiones en el tema pedagógico, ¿no? Uno dice, mira, lo importante acá no es la presencialidad, sino que el alumno también tenga un trabajo, como quien dice, asíncrono. Yo les puedo contar, por ejemplo, al tener esta ventaja de tener las guías virtuales, hay otros profesores que es lo que hacían. Comenzaban la clase, ¿no? Y decían, daban la introducción, unos 15, 20 minutos de la parte teórica de lo que iban a hacer, y después le decían, bien muchachos, desconéctense y tienen estos minutos para hacer su guía de Blink y nos volvemos a conectar en 10 minutos más y conversamos sobre eso. O sea, hay toda una flexibilidad de que cada profesor, no siempre todo el rato el alumno está mirando la pantalla a un profesor dando clase, sino que había esa mezcla que más o menos ya habíamos definido. Entonces, pero habrá otros cursos donde no, donde, por ejemplo, en matemáticas también, en todos los cursos había esta posibilidad. En la primaria se usaba mucho, porque el profesor había diseñado pues, sus guías interactivas también, como les digo, las actividades, y eso permitía que en algún momento se desconectaran, o en otro momento, estando dentro digamos, de la videoconferencia, estaban resolviendo, porque ya el alumno tampoco tenía problemas en seguir conectado todo el rato, o sea, se conectaba y estaba ahí. Porque en algunos casos, por eso digo, depende mucho de los colegios, depende mucho del grupo de alumnos que uno tiene o dónde está o la tecnología que tienen a la mano las familias, ¿no? En algunos casos hay familias que tienen, pues, aparte del iPad que les decía, tienen una computadora al costado y entonces siguen conectados, pero pueden trabajar en el iPad del Blink Learning. Hay otros que no, que solamente tienen el iPad y cuando entran a Blink Learning se desconectan de la cámara digamos, donde se ven, igual no pasa nada porque están trabajando ahí, ¿no? Y el profesor en línea ve lo que están trabajando. Esa es otra de las cosas interesantes, ¿no? O sea, el profesor sabe que sus alumnos están conectados porque los ve a través de la plataforma de Blink Learning, no necesariamente solamente por la videoconferencia, ¿no? Entonces, tiene esas dos posibilidades de ver si estás trabajando o no en ese momento, estás aprovechando el tiempo y realmente lo estás haciendo, ¿no? Pero yo les diría que también ayuda a que estén en su casa, porque de algún modo se toman en serio el trabajo y realmente están motivados a hacer lo que tenían que hacer. Inclusive ha habido casos donde alumnos que a lo mejor en la clase presencial eran un poquito más lentos, no querían hacer las cosas, ahora con esta clase virtual, yo no sé si porque el papá está al costado o porque lo tiene muy cerca, no lo sé realmente, se les nota más pilas, participativos, preguntan, dicen, ¿no? O sea, ha habido también este tipo de circunstancia, ¿no? Que todavía estará por estudiar realmente el impacto de por qué ha sido esto así. Otra pregunta de Pilar García. En la plataforma Blink Learning, en caso de primaria utilizan iPads, en secundaria han pensado en laptops. Ahí hay un tema importante, por ejemplo, cuando trabajamos esto. Nosotros, hay un aspecto que creo que es fundamental y también lo analizamos y creo que es clave esta pregunta que me acabas de hacer. Para que este proyecto de tecnología en el aula funcione,
tiene que haber la capacidad de controlar el dispositivo del alumno. O sea, no basta la plataforma educativa nada más, porque está demostrado que si uno deja el dispositivo y no lo puede controlar en tu clase, presencial sobre todo, el nivel académico baja en vez de subir. Y basta uno hacer una referencia, por ejemplo, cuando está estudiando entre adultos, una maestría o en la universidad, abre su computadora, ¿no? Todo el mundo abre su laptop, tú ves solamente las laptops, pero detrás de cada uno uno está revisando su correo, otro está revisando WhatsApp, otro está viendo otras cosas del trabajo, algún otro pues, puede estar hasta escuchando noticias ahí, ¿no? Y está en otra cosa, no está en el aula. Entonces, nosotros, ¿por qué decidimos usar el iPad, por ejemplo? Porque de las experiencias que recogimos en otros colegios, había un programa de justamente que es un administrador de el padre de familia sabe que son dispositivos solo para trabajar. O sea, no están pensados para que él luego en su casa se ponga a jugar con sus juegos, etc. No, saben que esas son las condiciones. Entonces, todos esos dispositivos tienen instalado un software de administración, donde solamente pueden entrar a contenidos educativos que están diseñados o permitidos por los profesores. Y también tiene la posibilidad que el profesor, cuando entra al aula, por ejemplo, puede, así como el capitán del avión que te dice, bueno, ahora escuchen al capitán que va a hablar y te congela la pantalla que está delante tuyo, tú con un botón congelas la pantalla de todos los iPads de tu salón y dices, bueno, ahora quiero que me atiendan. Aprietas ese botón y congelas a todos, ¿no? Entonces, eso no se podría hacer, por ejemplo, si tuvieses diversidad de dispositivos o de sistemas operativos. Entonces, por eso que nosotros decidimos trabajar con el iPad y restringirlo. Eso sí, lo dijimos. Un alumno puede tener su laptop, pero no la puede llevar al colegio, por ejemplo, porque no lo podría controlar, porque ahí habría todo otro problema, no podría mantener esa atención o tendría que estar atento a qué estar haciendo. Un impacto también importante, y eso es algo que creo también vale la pena rescatar, es que para los padres de familia tener un dispositivo de trabajo que lo tenga su hijo y con estas restricciones le da tranquilidad, porque el mandar un trabajo de investigación, que puede ser el más inocente que podamos hablar, pues no sé, la célula, ¿no? Para el padre de familia ahora, antes de este trabajo, era un problema porque el niño entraba pues a Google a hacer una búsqueda y le salían pues miles de páginas que tú sabes pues que puede haber contenido pues inconveniente, puede haber muchísimas cosas. En cambio ahora, con este manejador, con este administrador de dispositivos móviles, ya el alumno no puede usar la computadora del papá, porque el papá le puede decir, mira, tú para eso tienes tu iPad y tu iPad tiene esa restricción. Yo estoy tranquilo que él investigue ahí, ¿no? No tiene por qué usar otro dispositivo. No, en ese dispositivo no puedes usar las redes sociales, no puedes usar los juegos, no puedes descargar juegos de manera autónoma, solamente puedes tener, digamos, las aplicaciones aprobadas por el colegio. O sea, es un dispositivo para trabajo. Incluso puedes, en algunos casos, activar o desactivar la cámara si quieres, o la grabación, o el chat, como digo, las redes sociales. Y entonces es realmente una herramienta esencial dentro de este proyecto educativo. O sea, no es algo que yo creo que uno podría prescindir. Por eso es que no usamos la laptop y solamente vamos con este tema del iPad, ¿no? Perfecto, clarísimo, Jorge. Hay una pregunta para Néstor. Están preguntando desde Blink Learning de qué manera se da soporte a la institución educativa. Contanos, Néstor, cómo sería también, ya que tenés varias implementaciones Sí, encima, los tiempos que se bueno, estiman. Preguntando. sí, realmente nosotros desde que empezamos a trabajar con una institución, empezamos a desarrollar un trabajo de carga de alumnos, carga de docentes, carga de clases, preparar todo el entorno, preparar Blink Learning para que se pueda comenzar a operar y se pueda comenzar a trabajar. Una vez que ya tenemos hecho esta implementación, pues bueno, comenzamos con todo lo que es la parte de formación docente, que como bien decía Jorge, finalmente es el centro de la educación, ¿no? Entonces, bueno, establecemos unas ciertas sesiones en las que vamos preparando al docente en el uso de la herramienta, en el uso de Blink Learning. Y bueno,
formamos también preparándoles un poco, pues tanto al docente, que tiene muchas capacidades y va a poder tecnológicas, y va a poder innovar, va a poder crear actividades, va a estar a gusto creando con el entorno, como para el docente, que bueno, pues tiene menos habilidades tecnológicas, hacer un inciso mayor en este tipo de docente y bueno, acompañarles durante el proceso. Una vez que hemos hecho esta formación, pues bueno, contamos con un equipo de soporte, tanto a nivel local en Perú, como luego un equipo de soporte en España, que para cualquier tipo de inconveniente, pues, o cualquier duda o consulta, pues bueno, nos pueden preguntar y les ayudamos en cualquier situación que se tenga. Perfecto. El mail te voy a pedir que digas, Néstor, es latam@blinglearning.com. Para las consultas que están llegando, que no llegamos a responder, pueden escribir Vale. ese correo. Sí. Para el final igual tenemos a poner nosotros correos para más consultas. Bueno, ya tenemos que ir terminando, en realidad se nos fue el tiempo rapidísimo charlando con Jorge. Preguntan en qué países están, preguntan, Néstor, la última pregunta. Bueno, nosotros evidentemente estamos en España y luego estamos la verdad que en Perú, varios países. Estamos en Colombia, Argentina, en México. Chile, en Brasil, Colombia, Ecuador, México, evidentemente Perú, estamos presencialmente. No sé si me dejo alguno, creo que no, la verdad. Pero bueno. Bueno, cualquier otra consulta, volvemos a repetir, latam@blinglearning.com. Te pueden escribir cualquier consulta ahí, Néstor, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, queremos agradecer nos quedan preguntas, pero si no deberíamos seguir una hora más, Jorge. Te queremos agradecer por tu tiempo, por haber compartido la experiencia con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. No, encantado, encantado. Y también aprovecho de decir, si alguien tuviera alguna consulta más propia, también pueden contar conmigo, escribirme, y encantadísimo de resolver alguna consulta que puedan tener sobre estos tipos de proyectos, ¿no? Encantado. Fantástico. Muchas gracias, Jorge. Pero la idea era esto, compartir entre todos. Así que muy amable, muchas gracias. Y bueno, a todos los que nos acompañaron también, muchísimas gracias. Y bueno, para los que están de tarde, que tengan una buena tarde, y a los de noche, unas buenas noches. Ahora, antes de irnos, voy a poner los correos, pero nosotros ya nos despedimos entonces. Gracias, Jorge, y gracias, Néstor. Muchas gracias, muy agradecido. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Magdalena, y muchas gracias a todos los asistentes que han asistido al webinar. Y nos despedimos con esto.